él y entrábamos todos, sí. No, nomás él. Queremos felicitar a la televisora de Monterrey al esfuerzo que han desarrollado. 2 años y me enseña 3 deditos. Muy bien. Bien, amiguitos, todavía tenemos algo más que presentarles. Pero ¿quién fue el hombre, el regiomontano que tuvo la visión necesaria para crear el primer canal de televisión en Monterrey? Hoy, en Líderes, don Mario Quintanilla García, el pionero de la televisión en Monterrey. Un hombre con la visión, el talento, la creatividad y la fuerza de voluntad necesarias para lanzarse a esa aventura que era, en 1955, hacer un canal de televisión en el interior del país. A principios de los años 50, solo unos pocos mexicanos podían disfrutar de la televisión en la Ciudad de México, y esto con algunos problemas. De esta manera, México entró a la era de la electrónica y las telecomunicaciones. En Monterrey, en aquel tiempo la radio todavía era el rey de los medios de comunicación. No olvidemos que el primer programa de radio de toda América Latina lo hizo desde Monterrey el ingeniero Constantino de Tárnava, la noche del 9 de octubre de 1921. Y en torno a la radio se forma como comunicador y empresario don Mario Quintanilla, el hombre que tuvo el sueño de hacer un canal de televisión en Monterrey y que hizo realidad ese sueño. Pero esta historia tiene un principio que empieza en el taller de reparación de aparatos de radio que había instalado el mayor de los hermanos Quintanilla, el ingeniero Gilberto, junto con el ingeniero Stevenson, y donde trabajaban Jesús y Mario Quintanilla. Era un excelente negocio porque pues obviamente había más radios que estaciones, ¿no? Y pues prácticamente era darle servicio de reparación a todos los aparatos de Monterrey. Para atraer más clientela, los hermanos Quintanilla se anunciaban en la radio, en la XET. Pero un mal día, la XET les informó a los hermanos Quintanilla que ya no podía seguir transmitiendo sus anuncios. Los Quintanilla deliberaron y convirtieron el mal día en un buen día, el primero de muchos buenos días, pues ellos decidieron crear su propia radiodifusora para transmitir sus anuncios. Como buenos regiomontanos, de inmediato pasaron del deseo a los hechos. Solicitaron el permiso y en 1931 los hermanos Quintanilla crearon su propia estación de radio, la XEFB, una estación que llegaría a ser toda una leyenda. La XEFB fue la primera radiodifusora en Monterrey en transmitir noticias cada media hora, la primera en automatizar su transmisión y la primera en producir radionovelas y en realizar programas en vivo dentro de sus estudios. Era tan visionario que, por ejemplo, cuando todavía estaba radio, que todavía no había televisión, don Mario se fue a Cuba porque sabía que la CMQ, la estación cubana, era la más importante de habla hispana, y se fue allá a comprar series. Y compró series, por ejemplo, que después adquirió los derechos para toda la América, como Tres Patines. Tres Patines las compró don Mario de Cuba y las trajo a México a pasarlas aquí por radio, y ahora todavía siguen pasando por todas las partes. Y también había series de televisión, pero entonces todavía estaban en radio muy fuertes, como El Derecho de Nacer, La Intrusa. Esas novelas pasaron aquí gracias a que don Mario fue y las compró a Cuba, ¿no? Y después las vendió a las cadenas de radio nacionales. Entonces ese era don Mario. Ingeniero Tamés, ¿cómo era la programación de la XFB Radio? Entre los programas yo recuerdo La Tremenda Corte, que fue muy fuerte, cubana, no fue hecha en Monterrey, pero con mucho éxito. Además del molcajete, además de los noticieros, también tenía una programación de música selecta, bonita, muy escogida, que también, conociendo a don Mario Quintanilla, cuidaba muchísimo la calidad técnica de todo lo que se hacía internamente y de lo que se transmitía. La FB tenía un sonido muy bonito en su época.
Don Mario Agredano, ¿cuál era el perfil de locutores que buscaba don Mario Quintanilla para la XFB Radio? Don Mario le gustaba que el locutor fuera muy serio, muy sobrio, con una muy buena voz para hablar, una calidad muy negada a cualquier error, aunque sea pequeñito. Don Mario cuidaba mucho todas las cosas, al grado de que los locutores en la XCFB eran los únicos que yo recuerdo, yo no llegué a eso, de traer un buen automóvil, ganar muy buen dinero, con una muy buena imagen, que eso era el marco que don Mario buscaba. Trataba de uniformar las voces, no que fueran iguales, pero sí muy parecidas, que fueran voces claras, agradables al oído, estamos hablando de radio, con buena dicción, buena pronunciación y sobre todo gentes que tuvieran por lo menos una amplia cultura general, porque lo mismo participaban como narradores en radionovelas que como lectores de noticias o como conductores de programas de concursos en el estudio teatro, y eran muy completos porque tenían varios programas y eran capaces de hacerlo con público o en la soledad de una cabina de radio. Tiempo después, Mario y Jesús Quintanilla fundaron estaciones de radio en Saltillo, Coahuila, y la XCMN y la XHQQ en Monterrey, y le compraron la famosa XCH al también legendario ingeniero Constantino de Tárnava. De inmediato, formaron la empresa Emisoras Incorporadas de Monterrey S.A., de la que don Mario Quintanilla fue gerente general hasta 1955, año en el que realizaría su gran sueño, un canal de televisión propio y de los regiomontanos. Don Mario Quintanilla fue un hombre que entró a la radio y a la televisión con ese espíritu regiomontano de vencer obstáculos y hacer las cosas bien hechas y en grande. Al regresar, hablaremos del primer canal de televisión de don Mario Quintanilla. 5. Don Mario Quintanilla creó el Canal 10, el primer canal de televisión en Monterrey, y con ello contribuyó a que Nuevo León diera otro salto en su desarrollo ejemplar. Él arriesga la tercera parte de lo que costó esto, cuando él tenía un negocio muy floreciente, que era la estación XCFB, ahí por la calle de 5 de Mayo, y él y su hermano tenían suficientes recursos para vivir tranquilos con su estación de radio, pero Mario vio hacia el futuro y pensó, la televisión, y comenzamos con la televisión. En asociación con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, pionero de la radio y la televisión comercial en México, don Mario Quintanilla creó en 1955 la primera estación de televisión en Monterrey y la primera estación fuera del Distrito Federal, la XHNL-TV Canal 10, que inició sus transmisiones desde el Cerro del Topo Chico y que operaba desde 2 habitaciones del antiguo Hotel El Mirador, ubicado donde hoy se encuentra el Hotel Granada. El Canal 10 se inauguró el 1 de septiembre de 1955 y lo primero que transmitió fue el informe presidencial del presidente Adolfo Ruiz Cortines de ese año. El éxito del Canal 10 del Topo Chico era la televisión, simplemente. Era el efecto y el sentir de la nueva era en Monterrey. Toda la gente veía televisión, toda la gente veía el Canal 10. Si habláramos de ratings, tenía 100% de rating. También era el único. Pues sí, puede ser 100%. Aunque don Mario Quintanilla siempre pensó en producir programas propios, el Canal 10 empezó transmitiendo una gran variedad de películas. La programación del Canal 10 eran básicamente películas y series de media hora y 1 hora, todo filmado. En 16 milímetros, blanco y negro, obviamente, no había color. Y era todo prácticamente lo que era la transmisión, lo que era las películas y las placas fijas, las transparencias. La programación del Canal 10, yo siento que le gustaba mucho a la gente, estaba, como siempre, muy bien seleccionada por don Mario Quintanilla. Había películas cómicas sin sonido,
y que las narrábamos como nosotros imaginábamos que era una narración. Adivinábamos lo que se decían los actores y le ponía el operador un fondo musical, un fondo de música de un piano, supuestamente como tocaría un pianista en 1920. Entonces los narradores éramos nosotros, pero a la hora de estar trabajando en la cabina, decían, nuestro siguiente programa es una película cómica. Entraba la película y empezamos a decir, Pedro sale y está preocupado porque va a su casa y luego su señora no sabe que va a llegar. Inventábamos todo. Una vez que nace el Canal 10 en Monterrey, con los 50 watts del cerro del Topo Chico, empieza la gente a adquirir televisores y se ve la necesidad. Don Mario ve la necesidad de que esto crezca. Y dice, bueno, pues no me tocó a mí, obviamente es historia contada por él, pero dice, esto hay que hacerlo grande y pues vamos a aumentarle potencia, vamos a ponerle una torre de 100 metros y se le da un cuerpo muchísimo, muy profesional para aquella época a la televisión en Monterrey. Al regresar, veremos cómo don Mario creó Televicentro de Monterrey. Hizo siempre que el Canal 10 y el Canal 3 fueran parte de los regiomontanos, que los regiomontanos lo vieran como sus canales y como un medio propio para comunicarse con los demás. ¿Cuál fue la visión? ¿Cuál era la visión de don Mario Quintanilla? La visión de don Mario Quintanilla era hacer realmente una televisión de México muy fuerte, muy estable y sobre todo, como lo tuvimos siempre, ¿no? Muy familiar. Nuestro canal podía verlo el niño, la señorita, el viejo, el joven, para todos había dentro de un canon en donde se respetaba se respetaba todo lo que era el derecho de los demás. Siempre asociado con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien tenía absoluta confianza en todo lo que don Mario decidiera hacer, construyó en 1958 Televicentro de Monterrey, concebido como el eje de una cadena regional de televisoras y como su deseado centro de producción de programas propios, de alta calidad y apoyados en la más alta tecnología. Entiendo que don Emilio Azcárraga Vidaurreta quería mucho a don Mario. Inclusive él dijo en una ocasión a gentes que iban de visita a México, gentes de los Estados Unidos, gentes de la industria de radio y la televisión, presenta a don Mario Quintanilla con los invitados, con estas gentes de los Estados Unidos, y les dice, el señor Mario Quintanilla, si yo tuviera a 2 personas o 3 como Mario Quintanilla, otra cosa sería esto. Se refería al desarrollo de la televisión de la Ciudad de México. Un día estaba yo en la plaza de Zaragoza transmitiéndole a Jacobo cómo era un domingo en Monterrey, ¿no? Y antes de comenzar yo traía un aparato aquí y lo veía y traía yo los audífonos de México, hasta que uno que me dijo, oye, ¿qué estás viendo en la mano? Le dije, mira, la televisión, te estoy viendo a ti. Dijo, ¿cómo es posible? Entonces, en aquella época, bueno, ese era precisamente el adelanto que teníamos nosotros, ¿no? Que podíamos fácilmente tener todo ese contacto, ir a Houston. Usted fue a la NASA. Yo fui a la NASA y todo lo demás, precisamente por esa facilidad que nos acarreaba cierta rivalidad, ¿no? El 18 de julio de 1958, don Mario Quintanilla inauguró XCFB, Canal 3, cadena televisora del norte, hoy Canal 2 de Televisa, que fue el primer canal de televisión local con programación en vivo. Al día siguiente, el 19 de julio de 1958, a las 12 del día, Canal 3 inició sus transmisiones con un maratón de 9 horas continuas a beneficio de la Cruz Roja de Monterrey. Con lo recaudado en el maratón, se construyó el Hospital de la Cruz Roja de Monterrey, que tantos beneficios ha prestado a los regiomontanos. Ingeniero, ¿recuerda el día en que se inauguró el Canal 3 de Monterrey? Había un entusiasmo de todo el personal para que todo saliera bien. Se cuidaban todos los detalles y había movimiento por todos lados aquí en el canal, con artistas de todas partes, y ese día era un día muy especial en la programación
del Canal 3. Don Mario Quintanilla, yo lo sentí feliz y hubo un momento en que él estaba sentado un poquito más atrás de donde estoy yo, en unas sillas, estaba el señor Azcárraga mismo, don Mario Quintanilla, que era el anfitrión, y todos felices en torno a nuestro jefe y director. Recién llegado de Guadalajara, tuve la enorme satisfacción de que Paco Malgesto, en lugar de presentarlo yo a él en el maratón, cuando me tocó intervenir como parte integrante del cuerpo de locutores, Paco Malgesto me presentó a mí. Don Mario Quintanilla siempre concibió sus canales de televisión como canales de primer nivel, trayendo lo mejor de la televisión estadounidense, pero pensando siempre en producir sus propios programas. Ingeniero, en este estudio, ¿cuáles fueron los primeros programas en vivo que se estrenaron? Bueno, de hecho, dentro de los primeros programas, pues obviamente fue los noticieros, estuvo el noticiero Aceptaciones. También aparte del noticiero Aceptaciones, repito, fue también de los primeros programas, casi iniciando el canal. El Clan del Martito, ese programa de que condujo mucho tiempo el arquitecto Benavides, Héctor Benavides, con mucho éxito también aquí en Monterrey. Y el Capitán 3, aquel famoso Capitán 3 de don Humberto Romo, preciosos programas, no cabe duda. Los niños de aquella época, jóvenes profesionistas o padres de familia con hijos pequeños en este momento, recuerdan con agrado ese personaje, porque llegábamos a la casa de los niños de ese tiempo con la idea de divertir, de entretener, pero sin violencia, sin malos ejemplos, buscando que la transmisión fuera para conectarlos con los animales, con la naturaleza, con los conocimientos apropiados para niños de esa edad, con una especie como de enseñanza, como si fuera un kinder, algo así, para que los niños lo captaran, y con caricaturas muy seleccionadas y concursos para que los niños tuvieran la atención siempre en el programa. Afortunadamente así resultó, y fue como nació y desapareció Capitán 3. Las series que Quintanilla adquirió eran de las mejores, como Ruta 66, Lassie, Patrulla de Caminos, Yo Amo a Lucy, series que se estrenaban en Monterrey y luego, tiempo después, se transmitían en la Ciudad de México. Don Mario cuidaba de estas series personalmente y él mismo viajaba frecuentemente a los Estados Unidos para elegir y adquirir los derechos para México. De las series de aquella época pues estaba Mi Muñequita Viviente, Mi Marciano Favorito, Los Locos Adams, Bonanza, Los Pioneros. Pero había una serie que tuvo mucho impacto que se llamaba Los Invasores. Y los invasores se conocían porque el dedito meñique siempre lo tenían separado de la mano. Y la gente veía que cuando alguien tenía el dedito meñique así, era invasor. Los invasores, si recibían un balazo, como las series que ve el público en televisión, se desaparecían totalmente. O sea, eran extraterrestres. Esa fue una serie de mucho impacto. Muchos fueron los programas producidos por Televicentro de Monterrey bajo la dirección de don Mario Quintanilla, quien le abrió las puertas a muchos regiomontanos y los impulsó profesionalmente. Don Mario Quintanilla siempre tuvo equipado el Canal 3 con la mejor tecnología y en 1967 instaló en el Cerro El Mirador los transmisores más potentes de todo el norte de México. En 1970, el Canal 3 introdujo la televisión a color en Monterrey. Cuando don Mario propuso introducir el color en la televisión regiomontana, muchos se opusieron diciendo que no era costeable. Al regresar, la respuesta de don Mario. A quienes se oponían a la televisión a color en Monterrey, don Mario Quintanilla les preguntó: ¿el público de Nuevo León no se merece la mejor televisión? La gente de Monterrey merece ver televisión en color. No hay marcha atrás. Nos vamos a ir a color en vivo y nos vamos a ir a color grabado y en películas.
De la misma manera que don Mario Quintanilla respetaba a sus telespectadores y quería hacer la mejor televisión, de la misma manera respetaba a sus colaboradores y a sus trabajadores, los apoyaba, los promovía y se preocupaba por ellos personalmente. Nos pegábamos a la radio para escuchar las novelas que creaba don Mario. Todas traían un mensaje. Siempre él quería que dejaran un mensaje, que hubiera valores. Estaba en todo, una exactitud increíble para todo. Un auténtico líder porque no tenía que ir al frente, las gentes iban al frente por él, pero se ven que atrás de todo lo que se hacía en el canal estaba la supervisión personal y la imagen y la presencia de Mario Quintanilla, la sombra de él sobre todos nosotros. Un hombre fuera de serie, porque realmente don Mario era un gran visionario, un gran empresario y también era muy humano, sumamente humano con su gente. Nacido en Monterrey el 10 de diciembre de 1916, casado con doña Gloria María Gutiérrez González, padres de 7 hijos. Era un hombre excelente, excelente. Era un hombre totalmente dedicado a su familia. Sus vicios, ¿cuáles vicios? Cacería y pesca. Hay una frase que se puede utilizar para decir, pasó por la tierra haciendo el bien, y eso es muy difícil, sobre todo como tú decías, cuando a veces se han tenido que tocar intereses, pero tarde o temprano se impone la bondad y la capacidad y la experiencia y la creatividad de un hombre como don Mario Quintanilla. En el caso de don Mario, una persona que estaba muy preocupada por cada uno de nosotros, no tanto en el trabajo, sino en toda nuestra vida, en todas nuestras acciones, en nuestros problemas. Para mí, don Mario es un humanista, un hombre de visión, un hombre extraordinario en todo el sentido humano y sobre todo una persona a la que había que aprenderle mucho en cada momento. Cada vez que platicaba uno con él, te aprendías algo. Gracias a don Mario Quintanilla tenemos muy importante televisión en Monterrey y tenemos también muy importante radio. Él la formó y ya creció, pero él formó las bases bajo un régimen que realmente vale la pena recordar. Don Mario Quintanilla es un gran hombre. Cuando una persona que ha logrado con Mario cambiar la imagen de Monterrey, pues merece que se le haga un homenaje y que alguna de las calles importantes llevara su nombre. Yo quisiera que el alcalde pensara un poco más en las gentes que han hecho esa ciudad, lo grande que es, y entre ellos Mario Quintanilla es uno, si no el primero, uno de los primeros. Como persona, yo tengo mucho que agradecerle porque a través de su confianza y de su apoyo al trabajar en sus empresas de radio y televisión, me dio la oportunidad de ser aceptado en esta comunidad, convertirme en regiomontano por adopción. Esta ciudad me ha dado mucho, mucho más de lo poco que yo le haya entregado. Gracias a Canal 2 o Canal 3 en aquel tiempo y gracias también a un auténtico líder, a Mario Quintanilla García. El que me tomó de la mano y me jaló fue don Mario Quintanilla. Si yo volviera a tener la oportunidad de nacer otra vez, yo le pediría a Dios volver a conocer a don Mario Quintanilla y tener esa misma oportunidad que me dio un día. Gracias, don Mario. Es usted todo un líder. Don Mario Quintanilla, un hombre que triunfó ayudando a otros a triunfar, un verdadero líder. La historia de don Mario sigue siendo una fuente de inspiración para las actuales y futuras generaciones y un modelo de cómo hacer de los medios de comunicación un éxito comercial y un vehículo de diversión, información y educación de alta calidad. Don Mario Quintanilla es uno de los hombres que ha hecho la historia de Monterrey. Y su historia personal no ha terminado. Y con su ejemplo, esta historia se seguirá escribiendo.